El Congreso de la República, el despacho congresal del congresista Flavio Cruz Mamani, presentan En Contacto con Flavio Cruz, un espacio de socialización de nuestra labor parlamentaria. En Contacto con Flavio Cruz, ya está con ustedes. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buen día. Esto es En Contacto con Flavio Cruz, como todos los sábados con ustedes, excepto las semanas de representación, pero para informarles, compartir con ustedes toda nuestra tarea parlamentaria desde aquí, desde el Congreso de la República. El saludo también de René Choque Alave. El mejor de los días a don Flavio, así como también a quienes están en este horario ya conectados con nosotros. Hoy día estamos justamente 19 de noviembre del año 2022. Es el programa número 47. Les invitamos a compartir este espacio semanal. Bien, amigos, empezamos con todo el recuento informativo, los hechos que suceden aquí en el Congreso de la República. Si bien ustedes pueden estar en contacto con los medios de comunicación y ustedes saben que la razón de este programa es decirles la verdad, no las medias verdades y muchas veces las mentiras que se dicen a través de los medios de comunicación, tanto radio, televisión, prensa escrita, las redes inclusive. Entonces tratamos siempre con responsabilidad de transmitirles la verdad y no manipular la información. Quizá esta semana la noticia en el Parlamento que más destacó fue justamente la presencia del Premier Aníbal Torres en el Congreso de la República para insistir en su pedido de cuestión de confianza, y efectivamente lo planteó con el tema de la solicitud de derogatoria de la ley 31.399, que era una ley que recortaba o recorta, porque está vigente en este momento, la posibilidad de que la ciudadanía, la población, el pueblo, pueda juntar sus firmas, y a través del cual pueda forzar al Jurado Nacional de Elecciones a convocar a un referéndum. Ese poder efectivamente lo tiene el poder constituyente, sinónimo de pueblo, pero que con esta ley el poder constituido, en este caso el Congreso, o sea, más abajo, lamentablemente lo habían recortado. Entonces esto rehabilitaría a nosotros desde el punto de vista ideológico, programático, como Perú Libre, nos devuelve la esperanza de que si se lograra la derogatoria de esta ley tal como lo ha planteado el Premier, la población recuperaría su potestad, su facultad, su competencia de ser parte también de las decisiones de este país, y a través de un referéndum, por ejemplo, se someta a una consulta a la Asamblea Constituyente y consecuentemente la nueva Constitución. Eso viendo por el lado positivo. Por lo demás, ya saben que acá un Congreso con Ejecutivo es odios, posiciones confrontacionales, posturas de guerra, dime, yo te digo, están en eso. Este tema, sin embargo, como dice el reglamento del Congreso, el artículo 86, y ahí el presidente lo dijo y nosotros lo invocamos como vocero además, es que lo pueda resolver en el siguiente pleno, porque el reglamento dice, si no es en el mismo pleno, en la siguiente. O sea, en el siguiente sí o sí tiene que verse el tema de esta cuestión de confianza conforme la población se está preguntando. Estamos presentando En Contacto con Flavio Cruz. De inmediato ingresamos a nuestro segmento El Pleno, aquí en el Congreso de la República. Lo que pasó el último jueves. Lo que pasa es que fue un pleno poco productivo porque después de la presentación del Premier y todo su gabinete se suspendió el pleno hasta las 3 de la tarde. Así que hemos perdido muchas horas, no hubo pleno. Así que lo poco que hemos desarrollado es lo siguiente. Primero se trató el tema de la autorización del viaje del presidente, que tomó también largo debate. Y ahí nosotros tenemos planteado nuestra postura. Viajaba al tema de la Alianza del Pacífico del 24 al 26, 58 votos en contra, 51 a favor, no le aprobaron el viaje, pero el otro viaje sí, el que está orientado a un gabinete binacional,
del 28 al 29 en Chile, 77 votos a favor, 35 en contra, se lo aprobaron. Lo que pasa es que fue incoherente la explicación que dieron los de la bancada del fujimorismo, ¿no? Que estaban ellos muy preocupados por lo que pasa en Tacna, Moquegua, más o menos, porque no tienen muchas relaciones con Chile y Vea que Alvarez. O sea, de pronto les importó el pueblo, y en el otro caso, no, era un presidente que tiene investigaciones, que no debía viajar, que hace quedar mal, que se dedique a trabajar. A veces hay incoherencias de ese tipo. Pero así es, por tercera vez no le autorizan, en una sí le autorizan al presidente para sus viajes. En vivienda, ya entrando al tema de comisiones, se aprobó la ley que protege a los usuarios del cobro excesivo por agua potable. Hay a veces cobros, cualquier cobro excesivo, entonces ahí tiene que intervenir SUNAS también. Entonces ahora hay una ley, un marco legal, para que en base a ese marco legal se puedan resolver estos casos. De descentralización, se aprobó la creación del distrito de Alto Trujillo en La Libertad. 103 votos a favor, ni uno en contra, 2 abstenciones. Recuerden ustedes este tema de Alto Trujillo cuando el partido de APP quiso aprovecharse de la circunstancia y un poco utilizando que tenía la mesa directiva, los audios camones salieron y prácticamente se tumbaron al Congreso, ¿no? A la presidenta del Congreso. Y bueno, ahora se ha materializado por fin, porque por las cosas que pasan no podemos castigar a un pueblo, y el pueblo tiene derecho. Esa propuesta viene del Ejecutivo y pasó por el filtro de la PCM, y la PCM es riguroso en este tipo de expedientes técnicos prácticamente, y luego habrá convertidos en ley. Saludos para Alto Trujillo de La Libertad. Estamos con ustedes también, que consideramos que es un derecho de ustedes. En educación, la modificación de la ley 30.597 a fin de cambiar la denominación de la Universidad Nacional Diego Quispe de Tito como Universidad Nacional del Arte Diego Quispe Tito. ¿Cuánta trascendencia puede tener? Discutible, pero si eso institucionaliza más a esta universidad allí en el sur del Perú, vamos para adelante. En trabajo, modificar el artículo 15 de la ley 27.866 del trabajo portuario, condiciones favorables para los trabajadores portuarios. En justicia, modificar la ley 28.970 que crea el registro de deudores alimentarios morosos a fin de disponer la inscripción del deudor alimentario moroso a solicitud de parte. Existe una inscripción de oficio, pero parece que no es funcional, y por qué no también a las partes permitirle generar este registro de alimentarios morosos. Está bien. En mujer, modificar 30.364 la ley para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar para eliminar obstáculos y fortalecer su ejecución. Todo lo que tenga que ver con atenuar, erradicar, en realidad nada de atenuar, erradicar la violencia contra la mujer. Esa es la línea en la que políticamente el Congreso debe comportarse, y eso es lo que se hizo. Eso fue todo el pleno, ¿no? Bastante corto, y la gente estaba un poco, la verdad que tensionado con lo que había pasado el del día viernes, lo que ha pasado ayer, lo que va a pasar la siguiente semana, que además llega la OEA, y el día lunes es la presentación del Congreso con los voceros ante esta comisión especial que viene de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué pasará? Las imágenes del informe se los transmitimos en la siguiente semana, o nuestras secuencias informativas de todos los días que estamos enviando en diferentes modalidades. Vamos a el siguiente segmento. Estamos presentando En Contacto con Flavio Cruz. De pronto ahora ingresamos a nuestro esperado segmento Educación en Acción. Gracias amigos por su sintonía a este especial segmento, sobre todo a los grandes amigos del sector educación. Vamos. Y amigos, ingresamos a nuestro segmento de Educación en Acción. Primero, el día 25 de noviembre, a la próxima semana, estamos desarrollando el foro sobre
la década, los 10 años de la vigencia de la ley de reforma magisterial. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto fue bueno? ¿Cuánto funcionó? ¿Cuánto no se aplicó hasta ahora? Nada. Todo eso analizaremos en este foro. Una invitación abierta a todos nuestros seguidores. Pueden hacerlo presencialmente. Vamos a estar en el auditorio Carmona, ¿no? A ver si Alberto Andrade. Alberto Andrade Carmona. Y bueno, la transmisión será virtual también para que ustedes lo puedan revisar cómo hemos planteado este tema y también rogamos su participación. Así que el 25, el foro. Ahora a las 10 de la mañana, perdón. Otro tema que quiero compartirles que en la Comisión de Educación, la semana que pasó, el día martes, se trataron dos temas trascendentes para mí. El tema de las políticas de E y B, tienen defensores y algunos más equilibrados, en realidad no hay detractores. Pero cómo esas políticas sean funcionales, efectivas, no se termina en una política de constancias de E y B. Entonces ahí están mal, tampoco han traído propuestas, ¿no? Pero se ha discutido. Vamos a ver qué pasa en el tiempo esta medida de que están pidiendo que se deroguen unas resoluciones viceministeriales que emitió el ministerio sobre el sinceramiento, digamos, de qué instituciones son E y B y quiénes no lo son. Y a partir de ahí, pues la verdad es que hay beneficios, bien tema de contratos, nombramientos, y entonces nunca se ponen de acuerdo todos. Ese es el problema. El otro tema que se abordó fue relacionado a ver si más te recuerdo, René, a docentes interinos. Sí, yo saludo, hay mucha gente, ha venido para seguir al Congreso incluso, pero ha habido tanta discusión de una y otra, habiendo un texto sustitutorio propuesto por otro congresista, y así que no pasó el principal, el dictamen, hablo de eso, y hay un cuarto intermedio. La presidenta parece que terminó confundida y dijo, mejor esperamos a una siguiente sesión, ahí se va a resolver su reincorporación o no su reincorporación, o quienes se reincorporan, no aquellos que fueron interinos, pero lo que pasa es que ahora ya tienen título, o los otros que no se reincorporan automáticamente podrían pasar por una evaluación, o no. Todo eso se va a resolver en las siguientes sesiones de la Comisión de Educación. Vamos al marco normativo. Educación es una fuente de noticias todo el tiempo. El pasado jueves 17 de noviembre se aprobó el Decreto Supremo 262-2022 de Economía y Finanzas, decreto que fija la remuneración íntegra mensual correspondiente a la primera escala magisterial de la carrera pública magisterial de la Ley 29944, la remuneración mensual del profesor contratado en el marco de la Ley 30.328, el monto de la asignación por jornada de trabajo adicional y autoriza transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2022. Es decir, palabras sencillas, aumento de sueldos para profesores nombrados, contratados. Una buena noticia, René, porque esta es la base de cálculo para todo, ¿no? Sí, en realidad esto es en cumplimiento a lo que justamente el Ejecutivo el año 2021 y por supuesto el Congreso ha aprobado el incremento para este año en dos tramos, en el mes de marzo y en el mes de noviembre. Este es el segundo tramo. Es el segundo tramo, entonces se está dándose cumplimiento justamente, como recalco, en mérito a la propuesta del anteproyecto de la ley de presupuesto para este año, así como con la aprobación del Congreso de la República, porque aquí justamente intervienen esos dos poderes, porque el Ejecutivo no lo puede hacer solo, ni tampoco el Legislativo. Claro. Y con el agregado de que eso ya lo vamos a ver. Justamente ayer viernes continuaba la discusión del anteproyecto de la ley de presupuesto para el año fiscal 2023, entonces hemos revisado, también contempla justamente para el año 2023 el incremento, entonces esto ya vamos a ver a más tardar para el día 30 de noviembre, ¿no? Que es el último día para que el Congreso pueda aprobar. En todo caso, la primera semana de diciembre se debe publicar en el Diario Oficial del Peruano, ahí sabremos si en el próximo año hay también este incremento, como ha sido ya una propuesta de que esto se pueda hacerlo de manera anual, ¿no? Claro, anual, ¿no? Sería bueno. Sí. Te cuento que la aprobación de la ley de presupuesto va a ser el día 24. Entonces ya es una fecha fija. Ajá. Y seguramente vamos a tener, como de costumbre, ya en los tiempos, en los plazos en que justamente establece la Constitución para poder aprobarlo a través del Congreso y la publicación. Entonces, para algún detalle, justamente vamos a aquí señalar en qué monto se ha establecido. Por ejemplo, el monto es de 86.68. Esa es la base justamente de esta remuneración íntegra mensual. 86.68 soles. 68 Esta es la base para calcular en base
a esto se establece, ¿no?, lo que es la primera escala, la segunda escala, la tercera hasta la séptima en este caso, ¿no?, que está ¿Cuánto va a ganar un profesor de primera escala? ¿Dice ahí o no? No. ¿O eso lo va a calcular el ministerio? Claro, eso se establece a través de esos cálculos, pero sí podemos, digamos, indicar, por ejemplo... 2.400, 2.500... Claro, 2.600 por ahí. 2.600 más o menos. Claro, por ahí va, y esto sin tomar en cuenta las asignaciones temporales que se otorgan por distintos casos, ¿no? Claro. Por tipo de institución educativa, por ocupar un cargo, etcétera, ¿no? Todo eso modifica. Exacto. Y asimismo, no solo esta norma dispone eso, ¿no?, sino también están haciendo ya oficial el incremento, por ejemplo, asignación por jornada adicional de trabajo y asignación por cargo, por las encargaturas. Ya hay un incremento también en función a las escalas, ¿no? Eso es lo importante, porque muchas veces siempre se observa esto, ¿no? El que está en la condición de designado con relación al que está encargado, hacen las mismas funciones, ¿no? Pero uno dice, pero ¿por qué se le da tanto o más, qué sé yo? O el encargado trabaja más. O puede ser eso. No, genera muchas cosas, pero también acá hay un incremento para ellos. Entonces, a partir del mes de noviembre, ya los docentes deberían recibir justamente este incremento que justamente se va a materializar a la otra semana con el pago de las remuneraciones. Ah, ya. Será en el pago único, no va a ser en otro momento. Sí, viene justamente con la remuneración del mes de noviembre. De noviembre. Muy bien, no sé si será paralelo con el costo de vida, no lo sé, pero algo es algo. Sí, eso es rescatable. Claro, tiene una incidencia, no solo es en la remuneración. Con esto va a cambiar también el tema de la compensación por tiempo de servicios, porque la compensación de tiempo de servicios se calcula en función a la RIM. Sí. A medida que la RIM, aunque poquito, como dices, se eleva, un poco se eleva también la compensación de tiempo de servicios. Con el tiempo va a subir también, ¿no?, la compensación. Y no solo eso, asignación por tiempo de servicios. Incrementa el monto de la RIM, también la asignación sube. Entonces, creo que la incidencia no solo es en el tema remunerativo, sino también en los otros beneficios que se otorgan, ¿no? Pensionario o futuro, ¿no?, como las compensaciones. Bueno, pero el objetivo es ir a la UIT como remuneración. Miren, no sé si a eso va, ¿no? A eso vamos, pero siempre y cuando no cierren el Congreso, pues. Sino ¿quién va a defender a los profesores? Bueno, así que hay que a veces tener postura, no nos abandonen. Cuando nos abandonen, yo no sé si volverán a llegar acá más de 20 profesores en un hipotético caso de un siguiente Congreso, no lo sé. Esperemos que sí, ¿no? Sí. Que llegue, mejor si llegamos más profesores, pero no lo sé, eso es incierto, pero ese no es tema. Pasamos a otro, René. Hay el miércoles 16 se ha publicado la norma técnica, norma que regula el concurso público para el ascenso de escala a los profesores de educación técnico-productiva en el marco de la carrera pública magisterial. Bueno, profesores de CETPRO, ascenso, ahí tienes un poco. Estaban reclamando, siempre se hace por separado porque es diferente a la básica regular, así que una oportunidad para que sigan escalando los colegas de técnico productivo, del cual yo también formo parte. Sí, es verdad, casi en todos los años la convocatoria pues se hace de una forma diferida, ¿no? Pero ya con la experiencia que tienen de años anteriores, no es justificable, ¿no?, a estas alturas que lo hagan así. Ya saben cómo debe evaluarse y la convocatoria debería salir, o mejor dicho, la emisión de la norma y consecuentemente la convocatoria debería salir en fechas similares. ¿Por qué digo esto? Porque en algún caso se ha visto, ahora aún todavía el Ministerio no ha oficializado el cronograma concreto, porque sí está convocado. Si la vigencia, por decir, es a 6 meses o a 1 año con relación a los de educación básica, hay una situación, digamos, de desventaja, porque para los de educación básica regular, por ejemplo, la vigencia va a iniciar en las nuevas escalas a partir de marzo, vamos a poner un ejemplo del año 2023, y para los de CEPRO, por haber convocado tarde, van a decir que la vigencia empieza en agosto del año 2023. Es un decir nomás, un ejemplo que pongo, afecta. Entonces, lo ideal es que las convocatorias salgan, las normas técnicas se emitan en la misma fecha, en la misma oportunidad, para todos los distintos niveles y modalidades del sistema educativo. Eso sería lo saludable, ¿no? Claro, si no cambia y afecta la remuneración, consecuentemente en la pensión, consecuentemente en tu capacidad adquisitiva, en casa cambia de todo, ¿no? Incluso para el conteo de requisitos para un futuro ascenso, o sea, tiene varias repercusiones. Muy bien. Se convocó a concurso público para el ascenso de escala a los profesores de educación técnico-productiva en el marco. Este mismo es la resolución viceministerial 149.
Sí, a través de la resolución viceministerial número 148 es la que se aprueba la norma técnica. La norma técnica. Y a través de esta norma, la 149, se convoca. O sea, entonces, tiene norma y ya está convocado. Sí, a través de las... O sea, no hay tiempo que esperar. Ya los que tienen interés técnico productivo, ya está hecha la convocatoria también. Muy bien. Han aprobado el manual de clasificador de cargos del Ministerio de Educación, resolución de Secretaría General 197 el pasado martes 15 de noviembre. Esta es una buena noticia a mi entender, un poco ordena las cosas. La última fue el 2012, 15 creo una modificatoria, no me acuerdo bien, pero ¿cómo ves esto? Los cargos, los clasificadores donde están los cargos, los requisitos, los puestos que existen, la nomenclatura que tienen. Sí, estás en lo cierto, es del año 2012, ¿no? Sí. Han pasado casi 10 años. 10 años y bueno, las modificaciones permanentes que hubo, bueno, no ha permitido de que se tenga un clasificador de cargos que justamente establece los perfiles para los distintos cargos. Los perfiles, y lo importante es que esto no es solamente de una instancia de gestión, sino abarca desde la institución educativa, pasando por la UGEL, por las direcciones regionales, por las gerencias, por el ministerio. Entonces, es un documento último, actualizado, que conviene o corresponde, mejor dicho, analizado para que los distintos cargos sean cubiertos justamente en base a los perfiles, requisitos que establece este clasificador de cargos del Ministerio de Educación que estaba vigente desde el año 2012. Sí, ha habido personal auxiliar, asistente que sea, por ejemplo, funciones. Tenía que hacer lavado de ropa, me acuerdo, también había, su trabajo era surcir, digamos, que puede ser una ropa de trabajo, ¿no? Un poco no parece ilógico, pero no sé si eso se mantendrá. ¿Qué cambios habrá tenido? Así que es bueno, pues sobre todo los que están en la administración pública tienen que analizar este instrumento. Han declarado el pasado 12 de noviembre, bueno, y así va a ser cada año, el Día de la Educación Primaria. Para mí el Día de la Educación Primaria siempre fue el 30 de agosto. Estoy mal. 30 de mayo con motivo del nacimiento de José Antonio Encinas, gran maestro puneño, maestro de maestros. Pero no estaba legalizado, o sea, no había un instrumento, eso era una costumbre al parecer. Se nos pasó. Y no sé quién lo propuso, habría que leer todo, considerando que normalmente son largos en una norma. Lo cierto es que con resolución ministerial se ha declarado el 12 de noviembre como Día de la Educación Primaria. Un poquito tarde, pero saludos a todos. Lo demás dejamos de discutir, pero el 30 de mayo seguirá seguramente teniendo su significado. Sí, ¿quién habrá impulsado? No lo sé. Sí, en este caso es del Ejecutivo, ¿no? Porque esto no es una ley para poder saber, digamos, los motivos. Por eso. Entonces el Ministerio de Educación justamente habrá tenido las razones para declarar ese día. Y ¿el ministro no será de primaria? Nunca me había preguntado. Sí, no podríamos... Vamos a investigar. No podríamos indicar, pero ya. Es importante. Inicial y primaria creo que son los dos niveles del sistema educativo que merece toda la atención porque justamente es la base, ¿no? Y debería tener justamente, imagino, como esta fecha para poder reflexionar sobre el servicio que se presta a través de ese nivel educativo. Perfecto. Hay un tema sobre la derrama magisterial que es muy peligroso, ¿eh? Esperemos que no pase nada, por favor. Con orden hay que tener tolerancia, nuestro sistema jurídico funciona así. Han dejado en suspenso el decreto contra la derrama magisterial, el decreto 009 que aprobó el Ministerio mediante el cual se democratizaba el directorio de la derrama. O sea, la derrama, repito, no es mala, la derrama, sino quienes lo conducen, quienes se han apropiado de la derrama, quienes dan mal uso a la derrama, quienes mal administran la derrama, quienes no rinden cuenta de la derrama. Ese es el problema. Entonces, no está mal esta norma, tendrá sus errores, etcétera, en el tiempo deben seguir cambiando. Pero los estatutos, todo eso me parece que no es tan funcional para estos tiempos, ¿no? Y a través de una medida cautelar, el 11º Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia concedió una medida cautelar suspendiendo. ¿Qué va a pasar con esto? Y el Ministerio, ¿estábamos en proceso, me parece, o también lo habían paralizado? Sí, el proceso justamente electoral estaba en plena marcha, ¿no? Estaba en plena marcha y lamentablemente con este proceso ya judicial, concretamente a través de esta medida cautelar se suspende. Y bueno, habría que decir lo que es lo cierto, como tú decías, comparto yo el mismo criterio, la derrama magistral efectivamente como institución ha brindado apoyo, aunque no siempre ha sido, pues digamos, en las mejores condiciones, caso por ejemplo de los intereses, ¿no? Sería excelente, ¿no? Una entidad de ese tipo, pero que haya trabajado, digamos, como corresponde, pero sin justamente aprovecharse de los
altos intereses que cobraba, porque el trabajo sería, digamos, saludable, rescatable, si hubieran hecho inversiones donde hubiera generado, pero eso muy pocas veces se ha llegado a conocer. O sea, la derrama magisterial, cuánto ha generado ingresos justamente por haber invertido en actividades empresariales, porque lo que en estos momentos se tiene es que mensualmente ingresa un monto, y no sería nada raro de que simplemente subiendo, cobrando intereses exorbitantes, esta derrama tenga, como se dice ahora, ¿no?, ese patrimonio. Y aquí también llama la atención mucho, ¿no?, los abogados que justamente han impulsado eso, y son abogados de renombre, de reconocimiento a nivel nacional, no lo han hecho gratis. De buffet. No lo han hecho gratis. Entonces, ¿es dinero de dónde? De la derrama magisterial. 2. O sea, con nuestro propio dinero nos hacen juicio a nuestros intereses, ¿no? Y otro, ¿no? El Poder Judicial, cuando justamente estuviste en esa comisión de justicia, cuando se presentó la presidenta del Poder Judicial, dijo, ¿no?, eso no me sale de la mente, tenemos una carga de 3 millones de expedientes a nivel nacional. Y hay expedientes del año 2020, 19, 18, hay casos que están 10 años, 15 años. Hay casos que ahorita son trascendentes, por ejemplo, entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo van a ver al año. Pero este tema ha salido con esta celeridad. O sea, es lo que llama la atención tremendamente, ¿no? O sea, casos que toman mucho interés, que no va a afectar directamente a ellos. En este caso aquí están inmersos los aportantes, pero sin embargo cuando se trata de reestructurar lo que es el directorio, mire, cuando se trata de intereses. Cuando se trata de intereses político-económicos, y detrás de eso, o sea, toda la derecha a favor de la derrama. Eso la gente jamás había pensado, que toda la derecha acá en el Congreso, que son además mayoría, defendiendo a la derrama. Increíble. Así es, acá estamos aprendiendo bastante, nuestra posición clara. Alguna vez ojalá haya actividades donde podamos explicarles en directo, hermanos maestros, mucho abuso, mucho aprovechamiento político. Por eso acá los profesores tenemos que estar presentes, caso contrario así nos van a avasallar. ¿Cuántos derechos se están reivindicando, no? Yo también saludo el trabajo que hace la bancada magisterial, ¿sí? Bueno, preocupante, pero ya... Sí, pero acá hay dos cosas que habría que puntualizar en todo caso. La derrama ha buscado por todo lado justamente bajárselo este decreto supremo que democratizaba a nivel del Congreso. Han intentado, no lo han logrado, ¿no? Sí. Pero en la Comisión de Constitución hace una semana justamente ya han aprobado un dictamen donde están proponiendo la suspensión por 3 años. O sea, quieren mantener este estado de cosas por 3 años, pero les ganó en la partida el Poder Judicial, que con la concesión de la medida cautelar... Quedan sin piso también. Sí, efectivamente. Pero ¿hasta cuándo? Acá no dice hasta cuándo. Hasta que se resuelva el caso, que justamente va a ser en el año 2023. O sea, el proceso principal. El proceso principal. Sí, exacto. Así es, hay procesos. Yo tengo un proceso de hace años de ILAVE, que creo que están convocando una vista de la causa. Eso ya ni recuerdo la fecha, del 2007, ¿verdad? Cuando Hernán Fuentes cometió un abuso siendo gobernador regional y yo lo demandé, ¿no? Y le gané el proceso, pero apelan y apelan. Mira, ha pasado como 15 años. Así es, pero cuando hay este tipo de intereses y tienen el poder, ahí están, ¿no? Hay un oficio, ya no es resolución ministerial 0134, pasando a otro tema, que regula el tema de la conclusión del procedimiento de retorno de personal directivo designado que culminan su periodo de ratificación y que se encuentran pendientes de reservar plaza de profesor. Están un poco de suerte, está bien mi lectura, René. Hay un cronograma inclusive, los que ya dejarán de ser directores, ahora que el Congreso les ha aprobado sus plazas eventuales y los ha convertido en orgánicas, tendrán plazas para elegir, quizá en algunos lugares muy cercanos. Los anteriores, a quienes los han mandado lejos, bueno, va a haber un problema. ¿Qué opinas? Sí, creo que con la nueva propuesta legislativa que justamente ahora ya se va a ya es ley ahora, ¿no? Ya es ley, justamente la conversión de plazas ha originado de que existan plazas ya como para nombramiento, para reasignación, y justamente lo que están disponiendo a través de este oficio es que estos docentes que justamente culminan en el próximo año, el 28 de febrero, puedan tener una nueva oportunidad justamente para escoger plazas equidistantes, no es el término que usa. O sea, si había un director que estaba, por decir, en Tacna mismo,
pero por falta de plazas podían tal vez ubicarlo en Tarata, por decir. Ahora tiene esa opción de justamente de escoger una plaza que se haya convertido en orgánica en Tacna mismo, o en Claro. caso de nuestra región, ¿no? Por decir, lo han mandado a Huacuyani, pero hay una plaza que ya es orgánica en Puno, entonces este directivo era de Puno, tendrá ahora la oportunidad de escoger esa plaza. Entonces hay un cronograma que se ha establecido, por ejemplo, actualización del cuadro de prelación de directivos, está previsto para los días 17 y 18 de noviembre, y la adjudicación se dará entre los días 21 y 22 de noviembre. ¿A la próxima semana? Sí, el término creo que es sencillo para que entiendan. Suerte, ¿no? Porque en mérito a esta ley que ha sido aprobada por el Congreso, sí, esas plazas ya tienen esta condición de orgánicas y por tanto van a ser utilizadas primigeniamente para poder ubicar a estos directivos, que tienen derecho, porque eso es lo que se ha dado en muchos casos, ¿no? Han llegado como docentes a un lugar determinado, hayan accedido al cargo directivo y luego que te diga o no, te vas lejos, creo que no es, justo, correcto, no es justo, ¿no? Indigno, no está bien. Y después, cuidado, van a venir los nombramientos y ya les quitan sus plazas. Así que es la oportunidad. Pasamos a otro tema. Esta es una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Es una casación que viene del Cusco. Por si acaso es un precedente vinculante. O sea, sí o sí tienen que observarlo en las próximas decisiones de los jueces, que declara fundado o resuelve fundado para que la entidad, en este caso la administración pública, estamos hablando del sector educación, que puedan efectuar el cálculo de la bonificación personal que determina el artículo 52, tercer párrafo de la ley 24049, modificado por el artículo 1 de la ley 25212, de acuerdo a la remuneración básica señalada en el decreto de urgencia 105-2001, así como la bonificación diferencial y las bonificaciones dispuestas por los decretos de urgencia 090, 073, 97, 011 y la compensación vacacional a partir de septiembre de 2021. Esto para explicarles en palabras sencillas, algo que debió aplicarse, no se hizo, se cometió una injusticia, y ahora cómo podría hacerse un cálculo así, un poco en la práctica, René, para que nuestros seguidores nos puedan comprender. Sí, creo que este tema lo vamos a justamente tratar con amplitud y para eso sirve este foro justamente, porque dentro de la sucesión normativa de los regímenes laborales del sector de educación, recordamos, ¿no?, la ley 24029, que tenía muchos beneficios, que no vamos a decir que se ha cumplido todo. Igual en la ley 25212, su modificatoria, también había, igual en la 29062, que es la siguiente, igual, y con la 29944, que es reciente, igual. Entonces, para que no quede, como en este caso, ¿no?, después de 10 años o después de 15 o 20 años, recién reclamar. Entonces, esto, por ejemplo, como tú decías, tiene carácter de precedente vinculante. En concreto, ¿en qué consiste, por ejemplo, este derecho que no ha sido otorgado en su momento? En el año 2001, exactamente el mes de septiembre, sale este decreto de urgencia 105. ¿Qué dice este decreto de urgencia 105? Indica de que el monto de la remuneración básica debe ser 50 soles. Quiere decir de que a partir de septiembre del año 2001 debió darse 50 soles. Se dio los 50 soles, pero esa remuneración básica era base de cálculo, por ejemplo, para otorgar la remuneración personal, era base de cálculo para otorgar lo que es las vacaciones, ¿no?, y una serie de beneficios, ¿no? Son varios. Pero seguían calculando con la 0,05, 0,05, 0,06. 06. Eso era en sí la forma Y como lo hacía. el cálculo salía ínfimo, pues. Exacto. Y con esto el cálculo hubiera salido más, con 50 soles. Así es. Entonces, eso es lo que... Todo eso queda como deuda. Exacto. Eso es lo que justo motivó en algunos docentes de algunas regiones, como en este caso es de Cusco, ir por las diferentes instancias del sistema judicial, en este caso primera instancia, segunda instancia, y en la Corte Suprema justamente les dio la razón, indicando de que debió ser sobre la base de 50. O sea, es sencillo, ¿no? Si tú estás diciendo que la remuneración básica es 50 soles y los rubros que justamente están relacionados con la remuneración básica debió calcularse con 50 soles, no con 0,06, que en ese tiempo ni siquiera alcanzaba para una hoja de papel, menos para un pan. Entonces, en eso consiste, y justamente este detalle vamos a analizar en estos dos foros, que va a haber uno en Lima y el otro en Puno, para que tengan mayor conocimiento. Entonces, esta deuda para los activos es de septiembre del año 2001
hasta que estuvo vigente la ley del profesorado hasta 25 de noviembre del año 2012. En el caso de los cesantes, inclusive esto tiene una incidencia todavía para la percepción de sus pensiones, porque ellos estaban regulados con ese régimen cuando cesaron. Por tanto, en el caso de ellos es hasta que se incluya en la planilla continua, ¿no? Entonces es una de las deudas, de las tantas. Creo que alguna vez, yo recuerdo, doctor Flavio, manejaba una lista de 10. Ahí decían la deuda de refrigerio y movilidad, que no debió ser 5 soles por mes, sino diario. El tema, recuerdo, del IGB. Pero acá hay que decir las cosas tal como se puede ver cuando tú incoas en la vía judicial, es donde justamente establecen la legalidad de una norma, ¿no? ¿Cuáles son esos beneficios que han tenido Asidero? Preparación de clases, remuneración personal y este incremento de 10% que a continuación vamos a contar. El resto no ha tenido ese respaldo, ese pronunciamiento favorable de la instancia máxima, en este caso de la Corte Suprema. En este caso sí. En este caso sí. En este caso sí. ¿Podemos llamarle deuda social? Así Sí, para que sí, ya. claro. Pero hay un tiempo nada más para reclamar la deuda social. Se va a vencer. Sí, la regla es que las deudas que tiene el Estado, y debe ser para distintos sectores, en el caso nuestro hablamos del sector de educación, de acuerdo al Código Civil, no lo puede uno reclamar en forma indefinida. Hay un plazo, ¿no? Que en este caso son 10 años. Entonces, más o menos el cómputo se hace así. La ley de la reforma se publicó el 25 de noviembre del año 2012, está vigente desde el 26. Desde esa fecha ya no se paga estos rubros. Por tanto, al 25 de noviembre del año 2022 son 10 años. Entonces, probablemente cuando pase este plazo, el Poder Judicial, al menos los procuradores, van a decir, no, el profesor está reclamando esta deuda, pero ya ha prescrito. Eso es, digamos... Ha tenido 10 años para reclamar y no lo hizo. Entonces, eso es la motivación, digamos, por lo que justamente los docentes, en ediciones anteriores habíamos nosotros alertado para que pudieran reclamar oportunamente dentro de ese plazo, para que no luego les niegue, ¿no? Esa es la motivación, porque eso ya se planteó antes. Cuando, por ejemplo, reclamaron preparación de clases en el año 2012, 2015, los procuradores, ¿qué decían? No, tu deuda ha prescrito porque viene del año 90. ¿Y por qué el Poder Judicial no amparó esa petición de prescripción? Porque la afectación era permanente, o sea, venía del año 90, 95, 2000. Ahora no, pues desde el año 2013 ya no hay esos pagos, por tanto, no se puede decir de que la afectación es permanente de esa fecha. Buen punto de vista. No hay afectación permanente, por eso sí se va a vencer para el que cree que no se va a vencer. Ojo, estas cosas interpretamos, las normas tampoco están hechas en piedras, no somos los dueños de la verdad, hay que aclarar, pero hemos estado apoyando por requerimiento, por consulta, ¿no? Para ver cómo pueden hacer. No sé si el foro que vamos a hacer en Puno lo podemos adelantar en una versión preliminar virtual, porque la próxima semana ya se vencería, ya si es el 25 que vamos a hacer el foro acá en Lima, de repente ya va a ser muy tarde, ¿no? A ver, lo vamos a pensar ahorita, ¿qué hacemos estos siguientes días que vienen? El otro tema es para los fonavistas, o los que fueron fonavistas, para quienes también, acá tenemos una casación de Arequipa, que se aprobó en un momento, un incremento del 10% sobre su remuneración, y que eso jamás se cumplió, René, también, y esa deuda queda, porque aquí en la casación se está ordenando a la entidad demandada cumpla con reconocer a favor del demandante el reintegro del aumento dispuesto en el decreto de ley 25981 correspondiente al 10% de la parte del haber mensual del mes de enero de 1993, que está afecto a la contribución del Fondo Nacional de Vivienda FONAVI. Esto para hacer una explicación para los que en ese momento eran fonavistas. Sí. Ya. ¿De qué años estamos hablando? ¿Del 91? A ver, explícalo. Sí, a ver, esta es otra deuda que era tal vez un poco desconocido, ¿no? Y además ahora sigue generando alguna duda, porque muchos dicen, ¿no? Sí, estoy tramitando, he llenado mi formulario, está en la Secretaría Técnica de FONAVI y nos van a devolver. No, esto no tiene que... tendrá otro tema. Es otro tema, tendrá alguna relación tal vez para establecer los requisitos, pero es otro tema. El tema de la devolución de los aportes sí está en marcha. Hace poco el Congreso ha dado 2 leyes, la última, la que rectifica justamente la conformación de los miembros de esa comisión. Eso está en marcha. Los que han sido aportantes efectivamente van a ser reintegrados en la devolución. No tiene que ver nada con eso, sino que en el año justamente 92, exactamente en el mes de diciembre, se da este decreto ley 25981. ¿Qué dispuso? Dispuso lo siguiente, ¿no? De que a partir del 1 de enero del año 93 debería haberse dado un incremento de 10%. ¿A quiénes?
a los que tenían vínculo laboral a diciembre del año 92, porque esta ley se dio en el año 92, y que a su vez deberían haber tenido la condición de aportante del FONAVI. Obviamente los aportantes del FONAVI más o menos vienen de la década del 80, de la década del 90, ¿no? Hasta el 96, por ahí más o menos. Entonces, para tener derecho a este incremento, digamos, vía reconocimiento, porque esto hay que decirlo, solo se va a hacer judicialmente, se exige dos requisitos: que haya ingresado como nombrado o contratado a diciembre del año 92 y que haya sido aportante al FONAVI. Entonces, si los beneficiarios tienen esos dos requisitos, entonces están en la necesidad justamente de exigir esto, ¿no? Este reconocimiento de 10%, muy parecido al de preparación de clases, ¿no? Por preparación de clases, ¿cuánto debió ser, digamos, el pago correcto de acuerdo al artículo 48? Sobre la base del 30% o 35% según el cargo que ocupaba, desde el año 90. En este caso es, desde el año 93 debió incrementarse 10%. Nunca lo hicieron, pese a que había una ley, ¿no? Entonces, por eso es que la Corte Suprema, aquí en esta sentencia de casación, está estableciendo, reconózcase esa deuda con vigencia a enero del año 93. Entonces, recalcamos nuevamente los requisitos: haber sido nombrado o contratado en diciembre del año 92 y haber sido aportante al FONAVI, ¿no? Esos son los dos requisitos. Perfecto. Entonces, tener en cuenta esto, los que consideren que tienen derecho, lo pueden reclamar, ¿no? Así es. Estamos en el plazo. Estamos en el plazo. Entonces, aclarar solo esto, ¿no? Porque muchos tal vez están pensando, y hemos estado viendo en las redes sociales, ¿no? Voy a presentar el AUGEL, entonces me van a reconocer. No es así. Estos fallos del tribunal, o en este caso de la Corte Suprema, son para ser tomados en cuenta cuando el caso está en la vía judicial. Claro. Entonces, en la AUGEL lo que se va a obtener es una resolución desestimatoria, improcedente. Tienen que impugnar ante la siguiente instancia, en este caso la dirección regional o la gerencia regional. ¿En qué sentido se va a pronunciar? Declarando infundado. Ese agotamiento de la vía administrativa le habilita para que vaya a la vía judicial. En la vía judicial, el juez que va a ver la causa, ¿qué va a decir? Va a resolver en base a esta casación que tiene carácter vinculante, diciendo que es fundada tu demanda. Ordeno a tal UGEL, ordeno a tal dirección regional que se te reconozca desde enero del año 93 este incremento que nunca te ha dado en su momento, incluidos los intereses legales, ¿no? En eso consiste. Cuando esté totalmente consentido, podrá a través del juez justamente ordenarse que la entidad registre ya esa sentencia con su deuda por pagar en el aplicativo del Ministerio de Economía y Finanzas, y así se seguirá pagando seguramente estas deudas que no se son de nunca acabar, ¿no? Pero son legítimos, son derechos de los trabajadores. Ese es el procedimiento correcto, porque también uno puede decir, ¿no? Bueno, en la sentencia, porque este caso ya ha sido judicializado en varias regiones, caso Cusco, caso Arequipa. El pago no es inmediato. Yo recuerdo del tema de preparación de clases. En el año 2002 exactamente, ya la ley de presupuesto decía que se va a formar una comisión y se va a pagar a los que tienen sentencia, pero ¿cuántos hicieron caso? Muy pocos. Empezaron a judicializar en el año 2014, 15, 16, 17. Muy pocos hicieron 2011, 2012. Aquí, como tú decías muy bien, hay que tener la sentencia, lo van a registrar en los aplicativos y va a haber un momento. Tiene que llegar ese día en que te van a llegar a cancelar, porque las sentencias judiciales se ejecutan y se están ejecutando como en el caso de preparación de clases. Entonces, sí. Tener todo en, como se dice, en orden para que en algún momento se tengan que pagar. Perfecto, y no hacer como alguna vez tenemos un profesor que tenía a su hijo abogado y durante 4 veces insistió y al final denunció prácticamente a la UGEL porque no le habían pagado la sentencia, ¿no? O sea, ese no es el camino, pues, porque el hijo del abogado quería sí o sí que le paguen, así no es, hay otro mecanismo que está establecido también por leyes. Algo más, René, ha sido bastante nutrido la jornada de hoy, por supuesto nos toma un tiempo y a veces las explicaciones son un poco rápidas también, mil disculpas, pero no hay forma de poder compartir con ustedes todo lo que aquí hacemos, estudiamos, recogemos, trabajamos y estamos compartiendo con todos ustedes. Creo que solo hacer la invitación para el fórum que justamente ya hemos anunciado, donde se va a tocar, como tú decías, exactamente estos alcances de estos regímenes laborales, los beneficios que han generado, los beneficios que aún todavía nos está otorgando, y solamente eso, creo, hacer la invitación. Listo. Vamos a ver este tema, si podemos hacer un en contacto con Flavio Cruz extraordinario entre lunes, martes, de repente, para ver este tema, cómo los podemos ayudar
en razón de que se vencería el plazo el día 25. ¿Cuándo se vence el plazo para pedir? 25. 25, pero 25 creo que es... no, es viernes, efectivamente, viernes, ¿no? Último día para presentar esos escritos y ya les comparto. Estén al tanto de nuestra página, el que ustedes ahora ven también. A través de esta página vean algún flyer lanzamos y en vivo. De repente lo hacemos en la noche, no lo sé. Vamos a tratar de compartir con ustedes. Nada más decirles que en la siguiente semana va a estar, creo que el ministro también en la Comisión de Educación. Les iremos compartiendo, ojo, la semana de representación del 28 de noviembre al 2 de diciembre. Vamos a visitar algunas instituciones educativas. Eso es todo por ahora en este segmento, estimados amigos. Usted está viendo En Contacto con Flavio Cruz. Bien amigos, a continuación viene nuestro esperado segmento también con René Choque Alave, actualidad normativa. En Contacto con Flavio Cruz presenta Actualidad normativa. Ingresamos a su segmento Actualidad Normativa, espacio orientado para dar cuenta de un resumen de todas las normas que justamente se emiten durante la semana. Iniciamos dando cuenta de los alcances de la ley 31.625, publicado el pasado martes 15 de noviembre. Es la ley que promueve servicios de protección temporal para víctimas de violencia familiar sexual. Reiteramos, la ley 31.625 está orientado justamente para proteger a las víctimas de violencia familiar y sexual. Asimismo, esta semana se ha publicado la resolución legislativa del Congreso 004-2022-2023, por la que justamente se está modificando el reglamento del Congreso de la República para desarrollar el procedimiento de control político sobre los decretos supremos que declaran regímenes de excepción. Enseguida damos cuenta de la ley 31.617, ley que modifica la ley 28.529, ley de guía de turismo. Asimismo, tenemos la ley 31.615, es la ley que modifica el artículo 11 del decreto legislativo 1213, decreto legislativo que regula los servicios de seguridad privada. Para mayor información, los que tengan interés justamente en este servicio que se presta en muchas entidades a nivel nacional referido a seguridad privada, dar lectura de la ley 31.615. Enseguida tenemos la ley 31.622 que ha sido publicada el pasado miércoles 16 de noviembre. Es la ley que modifica los artículos 308b, 308d, 309 del Código Penal con la finalidad de fortalecer la persecución penal de los delitos contra los recursos naturales. Y finalmente damos cuenta de la ley 31.624, es la ley que declara de interés nacional y necesidad pública el reconocimiento como patrimonio cultural de la nación la Casa Mariano Melgar. Bien amigos, eso ha sido el recuento de las principales normas que se han dado en esta semana. Nosotros nos despedimos hasta nuestra siguiente edición. Gracias por su atención. Bien amigos, creo que hoy hemos tenido bastante material. El pleno estuvo muy reducido, pero luego el segmento de educación amplísimo. Muchas cosas para seguir compartiendo con ustedes. Aquí, a pesar de las circunstancias, la crisis que se vive, obviamente, la verdad que acá como que nos hemos acostumbrado y no afecta mucho, pero yo sé, allá el impacto es diferente, en las provincias. Estamos con ustedes en estas preocupaciones. Aquí termina En Contacto con Flavio Cruz. Como siempre, con ustedes volvemos a la próxima semana.